¿Cómo están, jóvenes? Ni el paro va a detener la reforma. Buenas tardes. No, la Cámara de Diputados hizo un gran esfuerzo por un mandato de la Comisión Permanente y de la Junta de Coordinación Político de hacer un amplio diálogo, además de los que ya se habían realizado. Ese ejercicio se hizo, se escucharon las voces de todos, especialistas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, desde los propios ministros hasta el personal operativo se expresaron y el dictamen está circulando. Está siendo analizado, revisado por todos los grupos parlamentarios, haciendo el trabajo que le corresponde a la Cámara de Diputados, que es legislar. Ese dictamen, una vez que se ha discutido y en su caso aprobado, se remitirá a la mesa directiva y continuará el proceso legislativo. O sea, ¿no se frena la discusión? Sí, no, ya fue discutido, fue analizado, se escucharon a todas las voces. Personalmente lo he hecho. Hay una discrepancia de algunos trabajadores que es normal, es natural, porque no hay que olvidar que el 67%, el 57%, casi el 60% de quienes se manifiestan tienen una relación directa familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces. Vamos a ir a la entrevista que dio el coordinador de Morena, Ignacio Mier, en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier habla del paro nacional que tienen programado el Poder Judicial, jueces, ministros y magistrados mañana, miércoles a primera hora. Y también habla de los trabajadores que se han prestado a este paro nacional también, siendo que a ellos no se les va a afectar ninguno de sus derechos. Y es que da la explicación que el 70% de los trabajadores son familiares de los jueces magistrados. Esa es la razón. Y también habla de la propuesta del presidente López Obrador, donde dijo que todos aquellos jueces que traigan un caso de un narco o un criminal les pongan seguridad, muy aparte. Amigos, todo eso habla y vamos a ir al video donde Marco Cortés fue al INE a llorarle porque hoy no les gusta que hoy alegan sobre representación a Morena y aliados, siendo que antes estaban calladitos, ya tienen muchos años, se podría decir décadas, que está esa ley que la acomodaron a su gusto. Pero hoy, como no les conviene, quieren cambiar las reglas cuando ya terminó el juego. Vamos a ir a ese video de Marco Cortés, vamos a ir a ese audio. Amigos y amigas, después vamos a ir a esta entrevista muy interesante. Toca muchos temas. Vamos a ir a este video. Pero venimos hoy aquí a exigir que de igual forma se reconozca que la oposición en su conjunto también obtuvo el voto plural con el 43.1% efectivo. Venimos a exigirle a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral que reconozcan la pluralidad del voto de los mexicanos, que si bien ellos tienen la mayoría, el pueblo no les dio la mayoría calificada para modificar la Constitución. Venimos a exigirle al Instituto Nacional Electoral que corrija la interpretación y la aplicación que se ha venido haciendo en los últimos procesos electorales de la fórmula de asignación de representación proporcional, porque cada vez está generando mayores distorsiones que iniciaron en el 2015, en el 2018, posteriormente en el 2021 y ahora la distorsión es mayor. Claramente esta distorsión lleva al absurdo, y el absurdo es cómo es posible que un partido que tiene menos de la mitad de los votos que Acción Nacional, que es el caso del Partido Verde Ecologista de México, pudiera llegar a tener
más diputados federales en la integración de la Cámara de Diputados. Eso en México nunca se había presentado y por eso esto acredita que la distorsión en esta fórmula interpretada y aplicada anteriormente por el Instituto Nacional Electoral no es correcta. Pues el señor se está quejando, pero así está la ley. Además, aquí no dice que Movimiento Ciudadano nada más ganó un diputado y le dieron 26 plurinominales. Amigos y amigas, eso no lo dicen. Amigos, vamos a ir a la entrevista que le hicieron al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Amigos, vamos a ir a este video. Además, que no se nos olvide que el presidente López Obrador ya lo explicó muy bien, la secretaria de Gobernación lo hizo también, la presidenta electa lo hizo también, de cómo se están repartiendo los diputados plurinominales. Además, el presidente hoy un poco molesto emplaza a los 5 empresarios más ricos de México a que fijen postura. Amigos y amigas, entendemos al señor Salinas Pliego porque el usurero no paga impuestos, debe 63 mil millones de pesos, nunca quiere pagar impuestos. Pero los demás, amigos, les dijo claramente, de una vez decídanse, no pueden ser hipócritas, están allá o están acá, están con el pueblo, están con la democracia. ¿Por qué quieren? ¿Por qué están a favor de que se viole la Constitución? Y es que han sacado desplegados sus asociaciones empresariales, han sacado desplegados en contra del presidente López Obrador, en contra de esta ley, quieren que violen la Constitución, el INE y el Tribunal Electoral. Amigos, vamos a ir a la entrevista que dio Ignacio Mier. ¿Cómo están, jóvenes? Ni el paro va a detener la reforma. Buenas tardes. No, en la Cámara de Diputados hizo un gran esfuerzo por un mandato de la Comisión Permanente y de la Junta de Coordinación Político de hacer un amplio diálogo, además de los que ya se habían realizado. Ese ejercicio se hizo, se escucharon las voces de todos, especialistas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, desde los propios ministros hasta el personal operativo se expresaron y el dictamen está circulando. Está siendo analizado, revisado por todos los grupos parlamentarios, haciendo el trabajo que le corresponde a la Cámara de Diputados, que es legislar. Ese dictamen, una vez que se ha discutido y en su caso aprobado, se remitirá a la mesa directiva y continuará el proceso legislativo. O sea, no se frena la discusión. Sí, no, ya fue discutido, fue analizado, se escucharon a todas las voces. Personalmente lo he hecho. Hay una discrepancia de algunos trabajadores que es normal, es natural, porque no hay que olvidar que el 67%, el 57%, casi el 60% de quienes se manifiestan tienen una relación directa familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces. Y ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores. Yo les pediría, con todo respeto y con el aprecio que les tengo, que lean perfectamente bien el transitorio 10º del dictamen, donde se establece con precisión que no hay ninguna posibilidad, ni lo haría nuestro movimiento, de violentar derechos adquiridos, incluidos los líderes. No, al contrario. Y por otro lado, lo tengo por escrito, porque lo hicieron llegar, la opinión de 40% de los otros trabajadores que han realizado en carrera judicial 8 exámenes para ser promovidos de jueces a magistrados, o de secretarios que han hecho 8 exámenes para ser promovidos como jueces, y en las vacancias, finalmente en los exámenes de oposición, lo que prevalece no es solo el puntaje, sino quienes tienen un padrino arriba. Entonces, esto se va a acabar, se va a respetar su carrera judicial, van a ser postulados todos los que hoy son secretarios, que por carrera judicial tienen el derecho legítimo, que tienen la experiencia, que tienen idoneidad para ser jueces o magistrados, y
los comités de evaluación de los tres poderes, tanto en Cámara de Diputados y senadores, como en el Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial, van a postularlos a ellos. Y si hubiese más de los que aspiran por encima de las que deben de ser postulados, pues entonces se procederá a insacular a los más cualificados, a los más preparados, según el criterio que tenga en cada poder el Consejo de Evaluación. Pero no habrá acercamiento. ¿No sienta un mal precedente el hecho de que al concluir este sexenio pueda concluir con este paro también del Poder Judicial? Yo creo que no, porque finalmente vivimos en un país democrático. Cuando desaparece la Suprema Corte de la Fusión, la Suprema Corte de Justicia, en tiempos de Zedillo, se cambió la totalidad y no pasó nada. Nosotros creemos que esto es transitorio y que cuando se profundice en el análisis del dictamen se irán disipando estas dudas, y también con ello se estará tomando conciencia que lo que el país exige y que es un mandato para nosotros es que haya pleno derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita. ¿Cuándo se va a empezar a tratar el tema de las fiscalías y de las procuradurías que en los distintos foros mencionaron que era una reforma incompleta para que haya una verdadera justicia? Sí, lo incluimos. Si no se reforma estos temas, fiscalías y procuradurías, esa es una. Y otra, no va a haber acercamiento con los trabajadores del Poder Judicial que están en paro. Es que ya lo analizamos, yo lo dije en el foro de Sinaloa, en el diálogo de Sinaloa, que era el último que se realizó, pero lo habíamos ya atisbado desde el de Puebla, que nuestra propuesta no era la Biblia, que la iniciativa no era una posición mística pura de lo intocado, pero tampoco iba a ser el liberalismo a ultranza de cambiarlo todo, que era de acercamientos. Y creo que finalmente, como quedó confeccionado, abre la posibilidad, primero, de garantizar todos los derechos a los trabajadores, incluidos los ministros y magistrados, y por otro lado la posibilidad de que en condiciones de equidad y de transparencia puedan aspirar todos los que tienen carrera judicial a que sin que haya favoritismo, sin que se tuerza la decisión por encima de sus capacidades, puedan ser electos por el pueblo de México. Pero yo me refiero a las fiscalías y a las procuradurías. En el caso de no solamente es la procuraduría, sino todo lo que interviene de manera integral en la reforma del Poder Judicial tiene que ver con seguridad y con las fiscalías en los estados. Ya lo incluimos nosotros como parte del temario de los diálogos nacionales, aun cuando no viene en la reforma constitucional, porque lo primero que hicimos fue una revisión al Poder Superior, que es el Poder Judicial, tercera instancia, y después inmediatamente vamos a iniciar el estudio para presentar una iniciativa con la participación de los congresos de los estados en un ejercicio de parlamento abierto para construir una iniciativa de reforma integral de todo el sistema judicial, incluida seguridad y fiscalías. ¿No van a caer en presiones, en chantajes como por el paro? No, yo creo que es un derecho que tienen. Yo no lo voy a estigmatizar, creo que tienen ese derecho, pero también creo que finalmente el buen juicio de los juzgadores va a aparecer. Algo que ha adolecido es el buen juicio. Pero buen juicio. Pero esta es una presión dirigida hacia la Cámara de Diputados para que los escuchen, dice. No, ya los escuchamos. Incluyan las propuestas que ellos quieren. Incluimos sus propuestas, pero no podemos someter al poder reformador, al poder legislativo, solamente en función de la opinión de una parte. Lo que hicimos fue escuchar a todos y en función de eso tuvimos un acercamiento al dictamen que nos permite equilibrarlo y que se garantice. Están afectando a la ciudad. Bueno, es una responsabilidad que asumieron, ¿no? Han tomado muchas decisiones, no todos afortunadamente, que han afectado y han lastimado a la sociedad. Bueno, ahí está el caso de Mario Marín. Hay que preguntarnos si no lastimó a los poblanos el caso de Mario Marín. La sugerencia que hace el presidente de una adenda para proteger a jueces que resuelvan asuntos del crimen organizado. Sí, hoy la escuché y creo que se me hace oportuna
poder presentar una reserva cuando se esté discutiendo para garantizarle que se preserve la seguridad de los juzgadores. Yo creo que es muy oportuno. ¿Hablaríamos de jueces encubiertos? Sin rostro. ¿Mandé? ¿O sin rostro? O protección. Vamos a revisar la reserva y la incluiremos en su caso. Y hablando del presidente coordinador, ¿usted está de acuerdo con él o no en que quienes se manifiestan se convierten en paleros de la corrupción? Yo creo que deben de interiorizar, reflexionar bien, de verdad, se los digo. Si hace una revisión del cuadro comparativo que está circulando sobre el dictamen de la iniciativa y lo que quedó establecido en los criterios de evaluación para determinar quiénes deben de ser postulados en la preservación de los derechos, y lo hacen suyo realmente y se olvidan de intereses ajenos a garantizar justicia en México, seguramente ese paro será levantado. ¿Ya tienen el monto de cuánto va a costar esta primera elección? Decían ustedes que va a ser como 800 funcionarios los que se van a elegir. ¿Cuánto va a costar esta elección y de dónde va a salir? Está determinándolo el INE, la suficiencia presupuestal está garantizada porque también se establece la desaparición de los fideicomisos y parte de los remanentes de los fideicomisos, de los que van a desaparecer, los que no tienen que ver con derechos laborales, con derechos sociales adquiridos por parte de los trabajadores. Los remanentes van a servir para financiar esta primera elección extraordinaria del 2025. Estaríamos hablando de los 3.000, 3.500 que Sí, yo no quiero atreverme porque tiene eso, el que tiene el mejor juicio es el propio Instituto Nacional Electoral, que es el responsable de eso. Lo que nosotros debemos de garantizar en el dictamen es que haya los recursos. Gracias. Oiga, y entonces sería el jueves cuando la comisión estuviera dictaminando, digo, de este jueves al otro. No, perdóname, el lunes sí, el próximo lunes. El jueves va. Guardia. ¿Le van a hacer algún cambio a la propuesta de guardia? Apenas voy a revisar ahorita que hay una propuesta de reserva. ¿Esa reserva? Nosotros, pero voy a revisar primero. Oiga, ¿y si hay posibilidades? Yo creo que sí, cerramos el lunes con reforma al Poder Judicial. ¿Y si habría posibilidades de incluir esta parte que decía el presidente como una reserva? Como reserva. De hecho, a todos los dictámenes, absolutamente a todos, presentamos reservas y se modificó el proyecto de dictamen. No hay que olvidar, por ejemplo, que se han aprobado 14 de las 18 iniciativas que presentó el presidente de la República. Se elaboró el anteproyecto de dictamen, circuló, y de los 14, 13 sufrieron modificaciones en la discusión en el Pleno. Tanto los de bienestar como los que se refieren, los propios, ustedes lo vieron, fue una discusión amplia que finalmente por consenso se aprobó la reserva en materia de pueblos originarios, de pueblos indígenas y afromexicanos. También por unanimidad, con el voto en contra del PRI, se aprobó una reforma en cuidado del medio ambiente y cuidado animal, y prácticamente en todas ha habido reservas y se han aprobado por unanimidad. Pero entonces, ¿sí hay la posibilidad de incluir esta reserva que el presidente propone? Sí, estamos en tiempo y, de ser así, el lunes estará presentando como reserva para modificar el dictamen. ¿Esta modalidad de los jueces no implicaría un costo adicional, sí? Hay que revisarla. Yo hoy la escuché por la mañana, a mí se me hace interesante, lo habíamos escuchado incluso en varios de los diálogos, no lo advertimos, no quedó incluido en la redacción del dictamen que está circulando, pero precisamente fueron estos 10 días para poder ver con ojos más frescos lo que pueda ser incluido todavía como una reserva. Muy bien. Muy bien. Gracias, diputado.